Donna Jones no murió en un arrebato repentino de ira. La quebraron, la aterrorizaron, la quemaron, le dispararon con perdigones, le negaron atención médica y la dejaron morir lentamente en su propio sótano. Para cuando la policía llegó a su casa en Ottawa en diciembre de 2009, las pruebas apuntaban a algo casi imposible de asimilar. Este sufrimiento no había durado unos minutos, había durado días, y el hombre en el centro de todo esto no era un extraño. Era su esposo Mark Hutt, el hombre que debería haberla protegido, pero que en cambio convirtió su hogar en una cámara privada de dolor. Antes de que el maltrato se apoderara de su vida, Donna Jones era conocida por ser fuerte, inteligente y decidida. Su familia la describía como alguien que se esforzaba mucho por todo lo que tenía, alguien que superaba los obstáculos y perseguía sus metas con toda su fuerza. Tenía varios trabajos mientras estudiaba en la universidad. Se construyó una vida estable. Tenía el tipo de personalidad que la gente recordaba, cálida, capaz y llena de energía. The hardest part was coming to the understanding of how much pain and suffering she endured during the course of their marriage and the course of the abuse. Having known the old Donna, she would have never put up with that. I can still not understand why she still put up with that. She was a very strong, independent, I'm going to say aggressive, but not a mean aggressive. Like when she wanted something, she would give it 110% to achieve her goal. She worked 3 jobs going to university and stuff like that. So, I mean, there was nothing stopping her. Eso importa, porque esta historia no se trata solo de cómo murió Donna. También se trata de quién era ella antes de que Mark Hutt intentara borrarla. Él no destruyó a una víctima anónima. Destruyó a una mujer real con un futuro, una carrera y personas que la amaban profundamente. Las primeras señales de alerta no fueron dramáticas. Donna comenzó a alejarse de su familia. Las visitas regulares se espaciaron. Luego vinieron los accidentes. Pequeñas marcas de quemaduras. Una muñeca rota, ausencias del trabajo. La sensación de que ocultaba algo. Así es como suele funcionar el abuso coercitivo. Rara vez comienza con el acto final. Comienza reduciendo el mundo de una persona, aislándola, obligándola a justificar sus lesiones y enseñándole a proteger al abusador en lugar de protegerse a sí misma. Para cuando los demás ven claramente el patrón, la víctima a menudo ya está atrapada en él. Eso es exactamente lo que parecía haberle pasado a Donna. Sus seres queridos podían ver el cambio, pero aún no podían detenerlo. La familia y los amigos de Donna sí intentaron detener lo que se avecinaba. Organizaron una intervención. Le rogaron que dejara a Mark Hutt. Para entonces ya habían visto lo suficiente como para saber que esa relación era peligrosa. Incluso los miembros del cortejo nupcial se distanciaron, negándose a estar a su lado cuando se casó con él. In their basement to die for 11 days, her brother and friends staged an intervention, begging her to leave him. But Jones went ahead with their wedding. Her brother Derek testified at Hutt's first-degree murder trial on Thursday. Her friends refused to be bridesmaids. Ese detalle lo dice todo. Las personas más cercanas a Donna no solo se sentían incómodas, estaban alarmadas. Pero el abuso no siempre se ve como un cautiverio desde afuera. El trauma, el miedo, la vergüenza y la esperanza pueden mantener a una víctima atada precisamente a la persona que la está destruyendo. Donna siguió adelante con el matrimonio en 2007. En lugar de convertirse en el comienzo de una vida feliz, se convirtió en el sello de una trampa que se iría cerrando a su alrededor durante los siguientes 2 años. Una vez que Donna se casó con Mark, el daño se hizo más evidente. En el juicio, su hermano describió la transformación en términos desgarradores. La mujer alegre y risueña que él conocía se volvió temerosa, deprimida y retraída. Las lesiones seguían apareciendo, pero se justificaban como accidentes. Una caída, una quemadura mientras cocinaba, algo menor, algo insignificante. Pero la evidencia final demostró que esas explicaciones eran falsas. Donna había estado viviendo una violencia cada vez mayor dentro de su propio hogar. Y el abuso no era solo físico. El matrimonio también la arrastró a problemas financieros. El tribunal escuchó que Mark se había declarado en quiebra más o menos cuando se comprometieron, y que Donna más tarde asumió su carga financiera, llegando a declararse ella misma en quiebra en 2009. Se trataba de un control a todos los niveles, emocional, físico y financiero. My wife has never spoken to me the way she spoke to me 2 weeks ago. Okay. She basically told me that she was going to go with somebody else, that I wasn't going to be a father, that because I do, you know what I mean? I'm not perfect.
I'm not a perfect person. I get stressed out just like everybody else. And it all started one day. I was making spaghetti in the kitchen. And I wanted to make enough for 2 weeks because my wife loves spaghetti. She loved my spaghetti. She loved it to death. So I was making a pot. I was boiling water for the noodles. And she came up behind me and she said something about just like, this isn't working, this isn't happening, I'm gonna cheat on you, basically. Like, I'm, you know what I mean? If things don't work out, I'm going, and she kept just saying it and putting it in my head and putting it in my head and putting it in my head. Bills in our house have been stacked up higher than you can imagine. I've been going through things with my father, everything like that. And when she said that to me, the water was boiling, and she was behind me, and I thought she had left the room. Instead of leaving the room, she was behind me, she was crouched down, and she was getting Tupperware out of the thing to bring for work. And I don't know why, I don't know what I did, but the next thing I knew, I hit that thing, man. I wanted to just, you know what I mean? I was so frustrated. I just wanted to get my frustrations out. Okay. And when I hit that pot, she was behind me, and it just drenched her. And after that, I looked at her and I said, "Sweetheart, we need to go to a hospital." And she said, "I don't want to go. I don't want to go to a hospital." She was afraid for me to get in trouble, and I said, I don't care. Just go to a hospital. Please, we can deal with this together. It's an accident. We can get through it. Incluso en su propia versión no hay inocencia en ese momento. Admitió que estaba enojado. Admitió que arremetió contra ella. El testimonio de un experto en quemaduras indicó más tarde que las lesiones de Donna eran compatibles con que alguien le hubiera derramado una olla de líquido caliente encima mientras estaba agachada. Las quemaduras cubrían aproximadamente el 40% de su cuerpo, a lo largo de la espalda, los brazos, el pecho, la parte interna de los muslos y hacia abajo hasta los tobillos. No se trataba de quemaduras domésticas leves. Eran lesiones catastróficas y marcaron el inicio de los últimos 11 días de vida de Donna. Lo que sucedió después es una de las partes más escalofriantes del caso. Donna no recibió atención de emergencia, no fue al hospital, y el tribunal escuchó pruebas de que esto no se debió a que no lo necesitara, sino a que años de terror habían moldeado su forma de reaccionar. Un experto en violencia doméstica testificó que una víctima puede formar lo que se conoce como un vínculo traumático con el agresor, quedando tan atrapada psicológicamente que se enfoca en protegerlo a él en lugar de salvarse a sí misma. Eso ayuda a explicar por qué Donna siguió encubriendo a Mark, incluso cuando su cuerpo ya no respondía. Habló con varias personas en los días previos a su muerte, incluyendo familiares y compañeros de trabajo, y nunca les contó toda la verdad sobre lo que le había sucedido. El abuso la había entrenado para guardar silencio. She's saying that nobody can do this to anybody, and that if you need help, get help. El 6 de diciembre de 2009, Donna Jones fue encontrada muerta en el sótano de la casa de la pareja. El cuerpo revelaba una historia mucho peor que una simple agresión. Tenía quemaduras infectadas que acabarían matándola. Presentaba fracturas antiguas y recientes. Y tenía 29 balines de pistola de aire comprimido incrustados en el cuerpo. Algunas de esas lesiones eran recientes. Otras mostraban un patrón de maltrato que se remontaba mucho antes de la quemadura. Este no fue un crimen de un solo día. Fue un tormento prolongado. El oficial forense que testificó más tarde describió un olor acre y nauseabundo en la casa. Se encontraron manchas rojas en las paredes, el piso del pasillo y los postes de la escalera. Había una puerta rota. Se encontró una pistola de aire comprimido. Incluso tomarle las huellas dactilares resultó difícil debido a la gravedad de las quemaduras. Las explicaciones de Mark cambiaron casi de inmediato. Primero le dijo a la policía que Donna se había quemado tras caer en una fogata durante una conferencia de trabajo en Cornualles. Más tarde, durante una entrevista policial grabada en video, cambió la historia y dijo que le había derramado accidentalmente agua hirviendo mientras preparaba fideos. El sargento Mike Hudson testificó que al principio entrevistó a Mark como a un esposo afligido, pero eso cambió a medida que la versión de Mark seguía cambiando. También trató de justificar las otras lesiones de Donna.
balines de un antiguo incidente de disparos, un dedo roto por la mordida de un perro, moretones y heridas de otros sucesos inofensivos. Pero la evidencia médica no respaldaba sus excusas superficiales. Mostraba violencia sistemática. Mostraba a una mujer que había sido golpeada, alcanzada por perdigones y a la que no se le había prestado atención médica tras sufrir quemaduras graves. Cuando comenzó el juicio por homicidio en 2013, la teoría de la fiscalía fue brutalmente clara. Mark Hoth había aterrorizado tanto a Donna que, cuando la escaldó y la dejó en el sótano, ella ni siquiera gritó pidiendo ayuda. Los fiscales argumentaron que esto no era negligencia criminal, sino homicidio en primer grado. Afirmaron que Mark la había maltratado física, psicológica y económicamente, y luego la dejó morir al darse cuenta de la gravedad de sus lesiones. Uno de los testimonios más devastadores provino del Dr. Joel Fish, experto en quemaduras, quien afirmó que, de haber recibido Donna el tratamiento adecuado, su probabilidad de sobrevivir habría sido prácticamente del 100%. Eso significa que la ley no juzgaba a Mark únicamente por la quemadura, lo juzgaba por lo que vino después, la decisión de dejarla morir. Para cuando el jurado recibió el caso ya había escuchado cómo meses y años de dolor se habían condensado en una sola sala de audiencias. Escucharon sobre las quemaduras de Donna, sus fracturas, sus ojos morados, los perdigones incrustados en su carne, su silencio, la intervención antes de la boda y las versiones cambiantes de Mark tras su muerte. El juez les advirtió que dejaran de lado cualquier odio que pudieran sentir y se enfocaran únicamente en la ley y las pruebas. Sus opciones eran claras: negligencia criminal con resultado de muerte, homicidio en segundo grado u homicidio en primer grado. La defensa argumentó que Mark nunca quiso que Donna muriera, que ella lo había defendido durante mucho tiempo y seguía siendo su única fuente de apoyo emocional y económico. La fiscalía respondió con los hechos: quemaduras catastróficas, tratamiento retrasado, violencia deliberada y una mujer abandonada a su suerte cuando podría haberse salvado. El jurado tardó menos de un día. El 7 de junio de 2013 declararon a Mark Hoth culpable de homicidio en primer grado. La sala del tribunal estalló en vítores y aplausos. Para la familia de Donna, el veredicto trajo alivio pero no reparación. Su hermano, Derek Jones, dijo que por fin se había encarcelado a un hombre malvado por los crímenes atroces cometidos contra su hermana. Esa frase fue importante porque desmontó todas las excusas y todas las actuaciones que Mark había presentado. La muerte de Donna no fue un trágico malentendido. Fue el resultado de una crueldad sostenida y el jurado lo vio claramente. Pero incluso la justicia tenía un límite. Podía castigar al hombre que hizo esto. No podía deshacer los últimos días que Donna pasó en agonía dentro de la casa donde debería haber estado más segura. La sentencia por homicidio en primer grado era automática. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. En la audiencia de sentencia, Mark Hoth intentó una última maniobra típica de los maltratadores. Se centró en sí mismo. Habló de arrepentimiento. Habló de perdón. Le dijo al tribunal que ya no era el monstruo que había sido. Para los seres queridos de Donna, esas palabras no significaban nada. Su exjefa dijo que ella nunca lo perdonaría. Hoth said he deeply regretted it. I'm not the monster I once was, he told the court. Fine words, but it comes too late for Donna Jones. La familia y los amigos describieron un dolor que no se disipaba y una culpa de la que nunca podrían librarse por completo. Una amiga dijo que ella le había presentado a Mark a Donna y sentía que había dejado entrar a un monstruo en su círculo. La madre de Donna dijo que la Navidad nunca volvería a ser igual, porque Donna había nacido el día de Navidad y ahora ese día estaba vinculado para siempre a la pérdida. La historia de Donna Jones termina con un veredicto, pero no con consuelo. Lo que deja atrás es una advertencia. El abuso no siempre se manifiesta con un moretón visible ni ofrece una vía de escape obvia. Puede aislar, confundir, atrapar económicamente y reprogramar emocionalmente a una víctima hasta que la propia supervivencia se vuelve una opción difícil de elegir. La familia de Donna intentó intervenir. Sus amigos lo intentaron. Sus compañeros de trabajo se preocuparon. La policía se estaba preparando para reunirse con ella. Y aún así, murió antes de que esa ayuda llegara a ella. Eso es lo que hace que este caso sea tan devastador. Muestra cómo la violencia doméstica puede crecer en la intimidad hasta volverse fatal. Y deja un mensaje final que trasciende mucho más allá de esta casa en Ottawa. Si ves las señales, actúa. Si lo estás viviendo, cuéntaselo a alguien. Si necesitas ayuda, busca ayuda mientras aún haya tiempo. La historia de Donna es una que nunca debe olvidarse. Si este documental te conmovió, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu voz importa.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte nunca otra historia que deba ser contada.